¿Por qué Roma fracasó en la conquista de Germania? En las vastas llanuras de la historia, un conflicto titánico se libraba entre el poderoso imperio romano y las tribus indomables de Germania. La conquista parecía inminente, pero en un giro del destino, el imperio más grande del mundo se enfrentó a una resistencia feroz y una traición que cambiaría el curso de la historia. Prepárate para desentrañar los misterios de esta historia y descubrir las claves de su sorprendente desenlace. La conquista romana del Mediterráneo parece casi inevitable cuando se ve con una visión retrospectiva, el imperio expandiendo inexorablemente sus fronteras hasta detenerse en varias fronteras naturales. Pero no tenía por qué ser así. La historia nunca es tan determinista. A veces, algunos cambios relativamente pequeños pueden cambiar el destino de las civilizaciones. Las campañas romanas en Germania son un escenario fascinante para considerar desde esta perspectiva. Hoy exploraremos las razones por las que la conquista fracasó y cómo Roma se adaptó finalmente. La experiencia romana en Germania proporciona un gran estudio de casos sobre geopolítica antigua en las regiones fronterizas. Comencemos poniendo las cosas en su contexto histórico. Las guerras entre los romanos y los germanos se extendieron mucho más allá del duelo entre arminio y germánico que cubrimos recientemente. Esa fue solo una parte de una saga que se remonta a cientos de años atrás. El primer capítulo comenzó a fines del siglo II a.C., cuando una serie de tribus migraron hacia la esfera de influencia romana, primero chocando con aliados extranjeros antes de enfrentarse a las legiones mismas. Eventualmente, Mario y un ejército romano reformado lograron repelerlos, pero fue un asunto sangriento, con las tribus germánicas principalmente tomando la ofensiva. Esta proyección de poder más allá del norte sería una característica recurrente en la antigüedad. Sin embargo, la mayoría de esta actividad pasa desapercibida hasta que, como una piedra arrojada a un lago, sus ondas llegan a los observadores en las orillas de la civilización registrada. El segundo capítulo tuvo lugar cuando la presencia romana se extendió a Galia. Allí descubrieron un enredo geopolítico complicado entre las diversas tribus a ambos lados del Rin. Julio César se adentró felizmente en este caos en busca de conquistas que elevarían su carrera. Entre las numerosas batallas de este periodo, chocó con las fuerzas germánicas del rey Ariovisto al oeste del Rin antes de lanzar un ataque al este del Gran Río. Aunque este primer ataque no fue más que una estratagema publicitaria, sería un preludio de lo que vendría. El tercer capítulo de las guerras germánicas tuvo lugar en la década de 20 a.C., cuando Roma buscaba consolidar sus conquistas más recientes después de años de distracciones debido a la guerra civil. En Galia quedó claro que los saqueos germánicos y el apoyo a facciones rebeldes eran una amenaza para la región. Por lo tanto, Roma comenzó a establecer una serie de fortificaciones y guarniciones para proteger sus inversiones al oeste del Rin. Sin embargo, las tensiones siguieron escalando, lo que resultó en la ejecución en el 17 a.C. de soldados romanos capturados que habían comenzado a operar más allá del Rin. Poco después, bandas germánicas cruzaron en fuerza, derrotando a la Quinta Legión y humillándola con la captura de su águila. Aunque la frontera se aseguró nuevamente, quedó claro que se debían tomar medidas más proactivas. El cuarto capítulo de las guerras germánicas involucró los primeros intentos de Roma de establecer una zona de control más allá del Rin. El manual del imperio para tales asuntos estaba bastante estandarizado en este punto. Acumular provisiones, movilizar un ejército, avanzar hacia el centro de poder más cercano, aplastar cualquier oposición, instalar nuevos administradores, extraer ganancias, sofocar las revueltas inevitables y repetir. El primer hombre en recibir este honor en el 13 a.C. fue Druso el Mayor. Durante 4 años, lanzó expediciones por tierra y mar contra las tribus fronterizas más cercanas. Aquí, las legiones resultaron victoriosas, ganando muchas batallas, con Druso supuestamente luchando en combate contra varios reyes enemigos.
El impulso de este asalto llevó a las armas romanas hasta el Weser y luego hasta el Elba. Fue un comienzo prometedor que solo se vio empañado por la prematura muerte de Druso tras un accidente de equitación. Sin embargo, esto no importaba. Se rindieron honores en su nombre y se encontró un nuevo reemplazo, su hermano y heredero al trono, el gran general Tiberio. Él retomó la agenda de conquista con una nueva serie de campañas. Durante 2 años, avanzaron hasta el Elba, volviendo a recorrer muchos de los campos recientemente ensangrentados. Por el momento, parecía que la resistencia abierta de las tribus se había reducido en gran medida. El 5º capítulo de las guerras germánicas involucró un trastorno repentino en este mundo de estabilidad constante. El incidente que lo desencadenó fue la revuelta en Iliria, que desvió las fuerzas romanas de la región, creando un vacío de poder que perturbó el statu quo. Como había ocurrido muchas veces antes, las diversas facciones reaccionaron rápidamente ante este desequilibrio. Algunas se aliaron con los romanos o eligieron esperar, mientras que otras vieron esta como su oportunidad para establecerse en la cima de la jerarquía local. Entre los defensores más antiguos y ruidosos de la resistencia se encontraban los de los queruscos. En el año 9 después de Cristo, uno de sus hijos, el auxiliar Arminio, maquinó un movimiento para asegurar un nuevo futuro para su pueblo. Forjó una coalición de tribus en secreto y juntas atacaron a los romanos de repente. Masacraron a las guarniciones dispersas y luego emboscaron al cuerpo principal en la batalla del bosque de Teutoburgo, aniquilando las 3 legiones completas que habían sido asignadas para mantener la paz en Germania. Aproximadamente 20 años de progreso imperial se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Lo que es peor, el desastre desmoronó la aura de invencibilidad que había rodeado al ejército romano y les permitió someter a tantos pueblos por la fuerza. Fue como si un niño finalmente hubiera empujado al matón y lo hubiera derribado. Las implicaciones de esto fueron enormes. Pronto, muchos otros en toda Germania se sintieron empoderados. Pero las noticias viajaron rápido. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que el resto de las víctimas del imperio se enterara de esto? Este temor, además de la indignación pública, llevó a Roma a la acción. Lo hizo con la mentalidad de un verdadero matón, lanzando un golpe contra aquel que los había empujado tan fuerte como para disuadir a todos los espectadores de siquiera pensar en intentar algo similar. El 6º capítulo de las guerras germánicas se definiría por este objetivo punitivo. Durante 2 años, Tiberio lideró campañas retaliatorias metodológicas para restablecer la posición de Roma a lo largo del Rin. Sin embargo, la verdadera lucha vendría cuando se retiró para ocuparse de asuntos en casa, cediendo el mando a su sobrino. Este hijo del difunto Druso, más tarde conocido como Germánico, llevaría a cabo una serie infernal de campañas contra las tribus germánicas, demostrando ser una estrategia de agotamiento extremadamente costosa y extremadamente arriesgada. Es por esta razón que después de la climática batalla del muro angrivariano en el año 16 después de Cristo, y el desastre en el mar que siguió, el emperador Tiberio puso fin a la locura, escribiendo: Roma ha tomado su venganza, déjenlos entregados a sus disputas internas. Habían pasado casi 40 años de conflicto, un total mayor que apilar la guerra de Vietnam de Estados Unidos. Sobre la guerra en Afganistán. Puesto en este contexto, los dados estaban cargados en su contra. Entonces, nuevamente, ¿por qué fallaron los romanos? La razón más básica, y la argumentada por Germánico, fue que Roma simplemente necesitaba más tiempo. Dals a las legiones solo un año más y la misión se habría cumplido. Esto parece ser el estribillo de casi todos los comandantes militares atrapados en atolladeros similares a lo largo de los siglos. Sin embargo, dado el tiempo que Roma ya había dedicado a la región y las lecciones de la historia posterior, es difícil creer que la victoria pudiera lograrse. La geografía y la logística también jugaban en su contra. El teatro de guerra estaba a una gran distancia de las áreas donde Roma podía reclutar hombres y recursos.
Transportar tropas y suministros a través de largas distancias era costoso y arriesgado, y requería una inversión significativa de recursos que podría haber sido utilizada en otros lugares donde las amenazas eran más inmediatas. Además, Roma estaba extendiendo sus recursos militares en varios frentes, desde Dacia hasta Judea, lo que dejaba a las legiones dispersas y debilitadas en todos los lugares. La falta de mano de obra seguía siendo un problema en la era imperial del ejército profesional, por razones que no tenemos tiempo de abordar en este video. Pero incluso si pudieras movilizar más tropas al frente, también tenías que alimentarlas y suministrarlas. Cuanto mayor fuera la fuerza, más hambrienta se volvía. Este apetito voraz agotaba el territorio local y la red de logística destinada a mantener al ejército, lo que nuevamente ponía al imperio en riesgo de posibles desastres inesperados que pudieran amenazar su estabilidad. También se deben considerar las tensiones en otros frentes. La continua lucha contra los dacios a lo largo del Danubio, la amenaza perpetua de Partía en la frontera oriental y la tumultuosa provincia de Judea. Etiopía ponía a prueba regularmente los límites romanos al sur de Egipto, y la ciudad de Alejandría era notoriamente difícil de controlar. Esta escasez de mano de obra continuaría siendo un problema en la era imperial del ejército profesional, por razones que no tenemos tiempo de abordar en este video. Pero incluso si pudieras movilizar más tropas al frente, también tenías que alimentarlas y suministrarlas. Cuanto mayor fuera la fuerza, más hambrienta se volvía. Este apetito voraz agotaba el territorio local y la red de logística destinada a mantener al ejército, lo que nuevamente ponía al imperio en riesgo de posibles desastres inesperados que pudieran amenazar su estabilidad. Además, no debemos subestimar el factor político. Los emperadores tenían que sopesar los costos y beneficios de una campaña en Germania en comparación con otras necesidades del imperio. La presión de la opinión pública y el temor a las revueltas en otras provincias también eran consideraciones importantes. Quizás el retiro de Germánico no fue malicioso y, en cambio, sus esfuerzos se consideraron mejor empleados en otros lugares del reino para familiarizar a la gente con el futuro heredero. Después de todo, terminó haciendo una gira de victoria por el este, por lo que tal vez este fue el cálculo que se hizo. Alternativamente, podría haber sido simplemente que Tiberio estaba más dispuesto a arrancar de un solo golpe la venda que Augusto y se tomó los primeros años de su reinado para poner fin al conflicto que su predecesor había iniciado. Es difícil saberlo con certeza. En última instancia, las razones de la falla son numerosas y entrelazadas, desde problemas logísticos hasta tensiones políticas y desafíos geográficos. Los romanos también se enfrentaron a una resistencia feroz y a una coalición de tribus germanas unidas bajo un líder carismático, Arminio. La combinación de todos estos factores contribuyó a la derrota romana en Germania y a la retirada de sus fuerzas. Este episodio de la historia nos recuerda que, a pesar del poderío militar de Roma, no siempre pudo imponer su voluntad en todas las regiones y que las fuerzas locales a veces prevalecieron, ya sea por resistencia o adaptación. La historia es un recordatorio de la complejidad de las relaciones entre imperios y culturas locales, y cómo factores tanto internos como externos pueden dar forma al curso de los eventos.